En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras y quizá el resto del mundo hace silencio, hay una sangre que clama, una voz que no se apaga, un gemido que atraviesa continentes y llega hasta donde estás. La sangre de nuestros hermanos en Nigeria clama al cielo, y si cierras los oídos, tu alma seguirá oyéndola en la noche, porque el Espíritu de Dios no permite que la indiferencia tenga la última palabra cuando uno de los suyos sufre. Tú sientes un peso que no sabes explicar, una inquietud que te visita cuando apagas las luces, un cansancio que no tiene nombre porque no se cura con dormir ni con vacaciones. Tú te preguntas por qué. Si crees en Dios, a veces te sientes tan lejos, tan seco, tan confundido. ¿Por qué hay días en los que la oración choca contra un techo de hierro y las noticias del mundo te golpean como un viento frío que te entra por las grietas del corazón? ¿Te has dado cuenta de que últimamente tu fe camina cojeando? ¿Que tu esperanza mira el reloj como si llegara tarde? ¿Que tu compasión se te ha endurecido por protegerte del dolor ajeno? Tal vez no sabes qué hacer con las lágrimas de una iglesia que sufre al otro lado del océano y al mismo tiempo con las tuyas que también se ahogan en silencio. Te han herido, te han desilusionado, te has prometido no sentir tanto, no entregar tanto, no creer tan fuerte, y sin embargo aquí estás con un hilo de fe que se niega a romperse. Lo que te pasa no es casualidad ni un simple bajón emocional, es una fractura espiritual que se abre cuando la iglesia olvida que somos un solo cuerpo. Es el susurro del enemigo que te dice: quédate tibio, mantente neutral, mira hacia otro lado, mientras siembra sequedad, miedo y resignación. Es una grieta en el alma por la que se escapa tu primer amor, y esa grieta se ensancha cada vez que te acostumbras al dolor ajeno, porque donde no hay compasión, la fe se deshidrata. El ataque no es solamente contra tus emociones, es un intento de apagar la llama que te conecta con el corazón de Cristo, el que sangra con los que sangran y se levanta con los que se levantan. Y hoy, Dios te pone un nombre delante para que tu fe vuelva a tener rostro. Nigeria, nuestros hermanos, tu propia alma que necesita despertar. Si no sanas esa grieta, si dejas que la costumbre gane, empezarás a llamar normal a lo que nunca debió aceptarse. Lo notarás en tu casa, en discusiones pequeñas que se vuelven trincheras, en decisiones sin oración, en noches largas donde el miedo se disfraza de prudencia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dijo Jesús. Y cuando deja de dolerte el dolor del cuerpo de Cristo, el ladrón ya ha entrado por la puerta lateral de tu corazón. El silencio prolongado te roba propósito, la indiferencia te roba visión, el cansancio sin oración te roba autoridad. La Escritura advierte que despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero si no atiendes la herida, la oscuridad te parecerá descanso y la resignación sabiduría. No quiero que llegues ahí. Dios no quiere que te acostumbres a la sombra, porque tu nombre está escrito para la luz. Escucha, la promesa no ha cambiado. Dios ya habló, ya dejó un camino, ya entregó una palabra viva que corta cadenas y enciende corazones. La respuesta no es ideológica ni sentimental, es espiritual. No es teoría ni discurso, es presencia, es espada, es abrigo. Él dijo que su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra cubre a los que sufren en Nigeria y también puede cubrirte a ti que te sientes lejos, seco, ocupado, pero vacío. El cielo no está mudo, la promesa está abierta como un refugio en plena tormenta. Pocos entran porque pocos se detienen a oír el clamor y a responder con obediencia. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dice el Señor en Génesis. Y más adelante, bajo el altar, las almas preguntan: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Y en medio de ese clamor, Cristo te mira y te dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El que habita al abrigo del Altísimo dirá: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y te vuelve a recordar: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Lo sientes? La Biblia no es un libro viejo para días tranquilos.
Es la voz del Padre metiéndose en tu noche personal y en la noche de nuestros hermanos para levantar del polvo una iglesia que responde, que ora, que ama, que se mantiene de pie cuando otros caen. Déjame contarte algo. Adaora creció rodeada de canciones en la iglesia de su aldea. Le gustaba decir que el sol salía más temprano cuando alguien empezaba a orar. Una madrugada, el miedo envolvió su casa como un animal con hambre. Ella corrió con su Biblia temblando y mientras afuera la noche rugía, adentro sus manos se aferraron al Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa noche se quebró algo en su corazón. El miedo dejó de mandar. Años después, cuando la vida intentó volverla cínica, siguió repitiendo ese salmo sobre su familia y fue ese refugio el que la libró de secarse por dentro. En otra ciudad, Juan, aquí en América Latina, había aprendido a blindarse del dolor porque la realidad lo había golpeado demasiado. Decía creer, pero ya no se conmovía. Un día oyó el clamor de la iglesia perseguida y algo se le partió por dentro. Empezó a orar por nombres que no conocía y en ese acto de intercesión, Dios sanó su parálisis espiritual. El que riega será también regado. Juan volvió a sentir la presencia, volvió a llorar, volvió a cantar, no porque su vida fuera perfecta, sino porque su corazón volvió a latir al ritmo del cielo. Y hoy, sobre tu historia, se alza una promesa de restauración. No te llamaron para ser observador cansado, sino centinela con los ojos abiertos. Dios te dice, si tú te vuelves a mí con todo tu corazón, si dejas que mi palabra recorra tus habitaciones internas, apagaré la sed que te está quebrando y encenderé una compasión que te hará fuerte. No volverás a caminar con pasos de plomo, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él no solo te consuela, te arma con su luz para que compartas el peso, para que cargues a los débiles, para que te atrevas a creer que tu oración abre puertas en aldeas que nunca pisaste y al mismo tiempo abre ventanas en tu propia casa. ¿Qué haces ahora? No lo compliques. Primero, vuelve a habitar, no a visitar. Toma un tiempo real y dilo con tu boca. Señor, yo habito bajo tu abrigo. Haz del Salmo 91 tu respiración en estos días, en la mañana y en la noche. Segundo, ayuna de la indiferencia. Escoge un día y renuncia a aquello que te distrae, para interceder por la iglesia que sufre y por tu corazón cansado. Deja que Hebreos 4:12 discierna tus pensamientos y que Juan 10:10 ponga en claro qué voz te roba y qué voz te da vida. Tercero, declara vida donde antes callabas. Ora por Nigeria por nombre, por tu familia por nombre, por esa grieta por nombre. Pronuncia la palabra como decreto de protección, no como consuelo vago. Pocos pasos, pero firmes. Poca teoría, pero fuego verdadero. Ahora, toma mi mano en el espíritu y ora conmigo, no como quien repite una fórmula, sino como quien se rinde al único que tiene autoridad para cerrar tus grietas y encender tu compasión. Padre amado, aquí estoy, cansado pero sediento de tu presencia. He sentido la voz de la sangre que clama y confieso que muchas veces me he escondido en la indiferencia. Hoy me presento bajo la sombra del Altísimo y digo con todo mi corazón, tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confío. Cubre mi vida con tus plumas, guarda mi casa bajo tus alas, rompe en mí toda dureza que me impide amar. Que tu palabra viva y eficaz corte la raíz del miedo, de la frialdad, de la resignación. Señor Jesús, tú viniste para darme vida en abundancia. Que tu vida desalojee al ladrón que roba mi fe. Espíritu Santo, enciende en mí una intercesión verdadera. Pongo delante de ti a nuestros hermanos en Nigeria, los que hoy lloran, los que hoy resisten, los que hoy cantan en la noche. Fortalécelos, visítalos, protégelos, y en el mismo acto, sana mi alma, cierra mis grietas, devuélveme lágrimas que limpien, cámbiame la comodidad por obediencia. Yo elijo habitar, yo elijo amar, yo elijo velar. Declaro sobre mi casa el Salmo 91. Declaro sobre tu iglesia tu paz que supera todo entendimiento. Declaro que ninguna arma forjada prosperará y que tú, Señor, me levantas no para mirar, sino para responder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Si esta palabra encendió algo en ti, no la guardes en secreto. Deja en los comentarios una oración breve por la iglesia que sufre y por tu propia restauración. Si el Espíritu te habló, escribe amén y comparte con tus palabras qué grieta le entregas hoy al Señor, para que tu testimonio sea lámpara para alguien que está en la sombra. Y ahora escucha bien, este es tu cruce de caminos, el instante en que decides si vivirás anestesiado o despierto, si tu fe será un recuerdo o una llama. Dios te está llamando a cargar con su carga ligera, a sostener a los que tiemblan y a dejar que Él sostenga lo que a ti te pesa. No naciste para la tibieza, el cielo te pensó para las madrugadas que cambian historias, para las oraciones que rompen cerrojos, para la compasión que reconstruye familias. Asume tu guardia. Hay vidas que dependen de tu sí. Levántate. Este es el día en que tu corazón aprende a llorar con los que lloran y a creer hasta ver el amanecer. No he terminado contigo ni con este tema. Lo que hoy empezó como un clamor seguirá creciendo como una corriente de agua viva que cruzará tu semana y volverá a encontrarme contigo más adelante. Déjalo escrito como pacto. Yo creo. Y vuelve aquí, porque aún tenemos que aprender a caminar bajo el abrigo, a pelear con las armas de la luz, a sostener la noche de nuestros hermanos mientras amanece sobre nosotros. Escribe, yo creo, si estás listo para el cambio, y prepárate para la segunda parte. Tú que estás aquí, no llegaste por casualidad, no tropezaste con estas palabras como quien encuentra una piedra en el camino, sino que fuiste atraído por un clamor que no viene de la tierra, sino del cielo. Un clamor que resuena en lo profundo de tu ser, aunque no lo puedas explicar, porque hay dolores que no se nombran, pero se sienten. Hay vacíos que no tienen forma, pero aprietan el alma, y tú lo sabes, porque lo has experimentado en tu propia carne. Noches en las que aún rodeado de gente te sientes solo. Días en los que aún trabajando y cumpliendo con todo, te invade una fatiga sin nombre. Momentos en los que levantas tus manos en oración y parece que el techo se convierte en muro de silencio. Y aunque tratas de disimular con sonrisas y frases ensayadas, en el fondo sabes que tu espíritu anda arrastrando cadenas invisibles que pocos entienden pero que te pesan como si fueran toneladas. Y lo peor es que no siempre sabes de dónde viene esa carga. Simplemente la sientes, simplemente la llevas y con el tiempo empiezas a pensar que quizá así será tu vida, que tal vez nunca experimentarás la paz plena que tanto anhelas. Pero en tu interior algo grita que no puede ser, que debe haber más, que Dios no pudo haberte creado para vivir cansado, confundido y seco como un árbol en sequía. Y ese grito es el que te trajo hasta aquí, porque tu alma está sedienta de respuestas que el mundo no te da. Y quiero que entiendas algo. Ese dolor invisible que llevas dentro no es simplemente una emoción pasajera ni un problema psicológico que se resuelve con consejos rápidos. Es mucho más profundo. Es una grieta espiritual, un ataque invisible, una herida en tu alma que el enemigo ha intentado mantener abierta para debilitarte y apartarte de lo que Dios preparó para ti. Porque lo que sientes no es azar ni coincidencia. Es el resultado de una batalla real que se libra en un plano que tus ojos naturales no pueden ver, pero que tu espíritu percibe. Y por eso te cansas sin explicación. Por eso sientes que tu fe se debilita aun cuando quieres creer. Por eso a veces no encuentras propósito ni en lo que antes te llenaba. Porque lo que enfrentas no es carne ni sangre. Es lo que Pablo describió en Efesios 6:12. Una lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Y es allí donde está la raíz de tu sequedad, de tu confusión y de tu cansancio. No en tu cuerpo, no en tu mente, sino en esa parte invisible que es tu espíritu y que hoy Dios quiere sanar y fortalecer. Porque el enemigo no descansa y sabe que si logra convencerte de que lo que vives es normal, si logra hacerte creer que la fe solo sirve a medias, entonces habrá conseguido que camines con cadenas sin darte cuenta, resignado a un destino que no es el que tu padre escribió para ti. Pero hoy esa mentira queda expuesta y esa grieta será sellada con la verdad de la palabra. Si dejas que esa grieta siga abierta, si aceptas la sequedad y el silencio como si fueran parte natural de tu vida cristiana, las consecuencias serán devastadoras, aunque al principio no lo notes. Porque poco a poco empezarás a conformarte con vivir a medias, empezarás a llamar normal a lo que nunca debió ser normal,
y tu corazón se enfriará hasta el punto en que la indiferencia parecerá prudencia, hasta el punto en que la tibieza parecerá equilibrio, pero en realidad será enfermedad espiritual, porque sin darte cuenta dejarás de escuchar la voz de Dios con claridad, perderás el rumbo, la pasión se apagará y las decisiones empezarán a pesar como piedras, porque ya no estarás sostenido por la certeza de la fe, sino por la inseguridad de tus propios razonamientos. Y en tu familia verás la confusión extenderse, en tus relaciones aparecerán grietas inexplicables, en tu salud incluso sentirás el desgaste de un alma cansada, porque cuando el espíritu se seca todo el ser lo resiente, y el enemigo lo sabe, y por eso ataca, porque su plan no es solamente distraerte, sino destruirte lentamente hasta que no quede nada. Pero escucha lo que dice la palabra en Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque el riesgo de ignorar el problema no es que se quede igual, sino que empeore hasta que llegues a pensar que Dios se olvidó de ti. Y ese pensamiento es la mentira más letal del adversario, porque sabe que si logras creerlo, tu fe se apagará y con ella la vida abundante que Cristo ya compró para ti. Y quizá pienses que hablo de algo lejano, pero no, porque esta lucha se refleja en historias como la de Samuel, un joven que parecía tenerlo todo bajo control, pero que cada noche sentía que algo lo perseguía, que algo lo ahogaba, hasta que llegó al punto de no poder dormir, de sentir un peso inexplicable sobre su pecho, y aunque buscaba soluciones en consejos humanos, nada funcionaba, hasta que un día se topó con un grupo de creyentes que oraban por la iglesia perseguida en África, y en medio de ese clamor, él lloró como nunca antes, sintió que su dolor se unía al de esos hermanos, y en ese momento entendió que su sequedad no era casualidad, que era parte de un ataque para apagar su fe, y al rendirse en oración, el Espíritu Santo lo liberó de años de opresión. Y también está el testimonio de Marta, una mujer que parecía tener una vida normal, pero llevaba décadas con una cadena invisible de depresión que no entendía, hasta que un día, proclamando el Salmo 91 con fe y declarando en voz alta que Dios era su refugio, sintió que la carga se rompía, como si una mano invisible hubiera quitado de sus hombros un peso que había llevado toda su vida, y desde entonces no volvió a ser la misma, porque descubrió que no estaba sola y que la palabra de Dios es más fuerte que cualquier opresión. Y aquí es donde la voz de Dios rompe la oscuridad y se levanta con una promesa de restauración tan grande que desarma todas las mentiras que el enemigo sembró en tu corazón. Porque aunque pienses que ya no hay salida, que ya probaste todo y nada funcionó, el Señor te dice que aún hay un camino y que ese camino es el mismo, porque Jesús no murió para que vivas encadenado, sino para que experimentes la plenitud de la libertad. Y aunque la sangre de nuestros hermanos clama desde Nigeria, ese mismo clamor se convierte en un eco de esperanza que te recuerda que no estás derrotado, porque si ellos pueden adorar bajo persecución, tú también puedes levantarte en medio de tu tormenta, y Dios no ignora tu dolor ni tu sequedad. Él la conoce mejor que tú mismo y ya ha puesto en su palabra la medicina que necesitas. Por eso te dice que si clamas a Él en el día de tu angustia, Él te responderá y te librará. Por eso te promete que aunque hayas caminado en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. Y aunque los ciclos de fracaso te han hecho creer que nada cambiará, hoy Él proclama sobre ti que esas cadenas se rompen, que esas maldiciones se cancelan y que su presencia viene como río para inundar lo seco, como aceite para sanar lo herido, como fuego para encender lo apagado. Porque no hay noche tan oscura que pueda resistir la salida del sol, y ese sol es Cristo resplandeciendo de nuevo sobre tu vida, y si lo crees, esa restauración ya ha comenzado. Ahora bien, no basta con sentir esperanza si no das pasos concretos que activen esa promesa, porque la fe no es una emoción pasajera, sino una decisión diaria. Y Dios no quiere que solo escuches este mensaje y digas, qué bonito, sino que te levantes y lo pongas en práctica. Y por eso hoy quiero entregarte 3 pasos espirituales que son como llaves que abrirán puertas cerradas. Y la primera es habitar y no visitar. Porque el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
y habitar significa permanecer. No buscar a Dios solo cuando hay problemas, sino convertir su presencia en tu morada diaria, en tu refugio constante, en tu primera opción y no en tu último recurso. Y el segundo paso es cerrar las puertas que el enemigo ha usado para entrar, porque la Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y eso implica perdonar lo que has guardado en tu corazón, renunciar a lo que te ata en secreto, cortar lazos con lo que sabes que te aleja de Dios, porque mientras esas puertas sigan abiertas, las cadenas se fortalecerán. Y el tercer paso es proclamar con tu boca lo que tu fe cree en lo profundo, porque Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y si sigues declarando derrota, vivirás derrota. Pero si declaras vida, victoria y restauración, verás cómo el mundo espiritual se mueve a tu favor. Y aunque parezca un proceso pequeño, es en esa constancia donde el poder de Dios se desata. Porque la fe sin acción es muerta, pero la fe que declara y actúa rompe maldiciones y enciende esperanza. Y ahora que entiendes lo que debes hacer, no quiero que este momento se quede en teoría ni en buenas intenciones. Quiero que ores conmigo y lo hagas con la convicción de que tu voz atraviesa los cielos. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y repitas estas palabras con fe, porque no son un simple rezo vacío, sino un clamor que se eleva con poder. Di conmigo: Padre amado, en este momento me presento delante de ti con todas mis cargas. Reconozco que he estado seco, que he sentido cadenas invisibles oprimiendo mi vida, pero hoy creo en tu promesa y declaro que en Cristo soy libre, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que toda lengua que se levante en juicio será condenada. Hoy tomo la autoridad que me has dado y proclamo que tu palabra es viva y eficaz en mí. Señor Jesús, yo creo que tu sangre me cubre, que tu cruz me da victoria, que tu resurrección me asegura vida abundante. Y Espíritu Santo, te invito a llenar cada rincón de mi ser, a revelar las puertas que debo cerrar, a fortalecer mi fe, a avivar mi fuego. Y hoy levanto también a mis hermanos perseguidos, los que sufren en Nigeria y en tantas naciones. Te pido que los fortalezcas, que los cubras con tu sombra, que los hagas sentir que no están solos. Y mientras oro por ellos, siento como tú también sanas mi corazón, como tú rompes mis ataduras, como tú enciendes mi espíritu. Hoy proclamo que soy libre, hoy proclamo que camino en victoria, hoy proclamo que tu presencia es mi refugio eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta oración fue para ti, si mientras la pronunciabas sentiste que algo se movía dentro de ti, quiero que lo declares públicamente, no para presumir, sino para sellar en el mundo espiritual lo que Dios está haciendo en tu vida. Escribe en los comentarios un amén con fe, o deja una oración por tus hermanos que sufren, o testifica lo que sientes en este momento, porque cuando lo escribes, cuando lo declaras, no solo fortaleces tu fe, sino que enciendes la de otros que leerán y se darán cuenta de que no están solos. Y aunque a veces pienses que tu comentario es pequeño, puede ser la chispa que encienda el fuego de alguien más que estaba a punto de rendirse, porque somos un cuerpo y cada palabra de aliento es un ladrillo en la edificación del reino. Y hoy tienes la oportunidad de ser parte de esa corriente que rompe el silencio. Así que no te quedes callado, escribe, proclama, comparte lo que Dios está haciendo en tu vida y permite que otros encuentren esperanza en tu testimonio. Porque este no es el final de un video, es el inicio de un desafío espiritual para ti, un llamado a levantarte y decidir si seguirás siendo espectador o si te convertirás en protagonista de tu propia restauración. Porque Dios no te llamó a la tibieza, sino al fuego. No te llamó a sobrevivir, sino a vivir en plenitud. Y hoy te dice que es momento de despertar, de cerrar la puerta al enemigo, de proclamar vida donde antes hubo muerte, de declarar libertad donde antes hubo cadenas, de interceder por tus hermanos donde antes hubo indiferencia. Y si aceptas este desafío, tu vida no volverá a ser la misma, porque sentirás cómo el Espíritu Santo te impulsa en cada oración, cómo la palabra cobra fuerza en tu boca, cómo los cielos responden cuando te atreves a creer, y lo que parecía un ciclo eterno de derrota se romperá de una vez por todas, porque el Señor está buscando hombres y mujeres que digan: heme aquí, y se levanten con autoridad. Y hoy esa oportunidad está delante de ti, y si la tomas, entrarás en una dimensión espiritual que jamás imaginaste, porque el Dios que te llamó es fiel para cumplir lo que prometió.
Y su palabra dice que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y aunque hoy llegamos al final de esta palabra, quiero que sepas que esto no se acaba aquí, que lo que empezó en tu espíritu seguirá creciendo en los días que vienen, porque Dios está apenas comenzando a revelarte la profundidad de su protección, el alcance de su amor, la magnitud de su poder, y lo que hoy sentiste como un soplo será mañana un viento fuerte que moverá todo en tu vida, y vendrán nuevas enseñanzas, nuevas palabras, nuevas revelaciones que seguirán edificando tu fe, porque este es solo un capítulo en una historia que el cielo sigue escribiendo contigo. Así que no cierres tu corazón, mantente expectante, sigue proclamando, sigue declarando, sigue creyendo. Y recuerda que el mismo Dios que escuchó la sangre de Abel y la sangre de sus hijos que claman desde Nigeria, también escucha tu clamor, también responde a tu oración, también levanta tu vida, porque lo que hoy comenzó no se detendrá. Y si realmente lo crees, escríbelo con fe en los comentarios. Yo creo, y nos encontraremos en la próxima palabra, donde Dios seguirá derramando más de su poder, más de su presencia y más de su victoria sobre ti. Y si realmente has sentido que este mensaje fue para ti y que no se trata de una casualidad, sino de una cita divina, entonces entiende que lo que Dios está haciendo ahora en tu vida necesita continuidad. Porque la obra del Espíritu Santo no es un instante aislado que se olvida con el paso de las horas, sino un proceso profundo de restauración que requiere que sigas caminando bajo la misma voz que te habló hoy. Y por eso quiero que recibas esta siguiente parte, no como una repetición de lo anterior, sino como una confirmación de que Dios quiere sellar en ti lo que ya empezó y llevarlo todavía más lejos. Porque si el Espíritu te sacudió con el llamado a despertar, ahora quiere conducirte a una dimensión más alta de compromiso y entrega. Y para eso necesitas abrir tu corazón de par en par y permitir que el fuego del cielo siga encendido. Porque de nada serviría que recibas una chispa hoy si mañana la dejas apagar con la rutina. Por eso escucha con atención. Este es el tiempo de atar lo que estaba suelto, de restaurar lo que estaba roto y de fortalecer lo que estaba débil, porque Dios quiere edificar en ti una vida tan sólida que ningún viento pueda tumbarla. Y para lograrlo, necesitas seguir el hilo que Él mismo ha tejido en cada palabra que escuchaste y ahora convertirlo en un pacto vivo que se manifieste en tu día a día. Y aquí entra el punto crucial. La restauración no termina cuando termina la predicación. La restauración se solidifica cuando decides cambiar tu manera de vivir. Cuando decides que cada palabra que recibiste no será un recuerdo bonito, sino una verdad que guíe tus pasos. Porque el enemigo sabe que la mejor manera de robarte lo que Dios sembró es hacer que lo olvides rápido, que lo encierres en un momento emotivo y no lo conviertas en práctica diaria. Y por eso debes entender que lo que viene ahora es incluso más importante que lo que acabas de experimentar. Porque aquí es donde decides si tu vida dará fruto o si todo se quedará en una experiencia pasajera. Y Dios te llama a dar un paso radical, no conformarte con escuchar, sino decidirte a vivir bajo su abrigo, proclamar cada día que tu refugio es el Altísimo, declarar cada mañana que su palabra es tu espada, orar con fe aunque no veas resultados inmediatos, interceder no solo por tus propias cargas, sino también por los que sufren, porque ese acto de amor rompe tu propia indiferencia y abre la puerta a milagros que no imaginabas. Porque cuando levantas la voz por otros, Dios levanta la mano por ti, y en esa dinámica espiritual se multiplica la restauración y se vuelve un río que arrastra toda maldición, toda atadura y toda sequedad. Y quiero que lo entiendas con claridad. Lo que el Espíritu te está pidiendo ahora es compromiso real, porque no se trata de sentir un fuego por un rato y luego volver a la misma vida tibia, sino de mantener la llama encendida hasta que todo tu entorno se transforme. Y aunque eso cueste disciplina, oración, renuncia y fe constante, la recompensa es infinitamente mayor, porque cuando decides habitar en la presencia de Dios, no hay fuerza en el mundo espiritual que pueda resistirse. Y aunque las pruebas vendrán, porque siempre vendrán, ya no te encontrarán débil ni seco, sino fortalecido y cubierto. Y lo que antes te derribaba ahora te hará más fuerte. Y lo que antes te confundía ahora se convertirá en testimonio. Y lo que antes parecía maldición ahora se transformará en bendición.
porque eso es lo que Dios hace con los que perseveran en su palabra, con los que toman la decisión firme de seguir creyendo, aunque las circunstancias digan lo contrario, y tú eres uno de ellos. Porque si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay un deseo real de cambio, un anhelo de vivir en plenitud, un grito de tu espíritu que se niega a conformarse, y ese grito no quedará sin respuesta, porque Dios mismo lo escuchó y hoy lo está respondiendo con esta palabra que no es mía sino suya para ti. Y si hasta ahora has sentido que Dios te está hablando directo al corazón, debes entender que lo que sigue es aún más profundo, porque este no es solo un llamado a experimentar un momento de consuelo, sino a entrar en una vida completamente nueva, una vida donde tu fe ya no será frágil ni condicionada por las circunstancias, sino firme y constante. Y para que eso suceda, necesitas asimilar que la restauración que Dios promete no es automática ni mágica, sino que se consolida en el terreno de tu perseverancia, porque la semilla ya fue sembrada en ti con esta palabra, pero ahora depende de que no dejes que los afanes, las dudas o las distracciones del mundo la ahoguen. Y aquí es donde Dios quiere que comprendas que la oración que hicimos no fue un final, sino un inicio, un punto de partida desde el cual tu caminar espiritual debe tomar un rumbo diferente. Porque si hasta hoy viviste con un pie en la fe y otro en el miedo, a partir de ahora estás siendo invitado a caminar completamente en confianza. Y aunque eso te parezca demasiado grande o incluso imposible, la realidad es que no depende de tus fuerzas, sino del Espíritu Santo que fue derramado sobre ti y que te acompaña para recordarte cada día que no estás solo, que la sangre de Cristo fue suficiente, que la victoria ya está asegurada y lo único que te corresponde es creer, declarar y permanecer, porque en la permanencia está la clave de la transformación. Y esa permanencia no es una idea vaga ni un concepto abstracto, sino una práctica real que se traduce en cómo vives cada día. Porque cuando te despiertas y lo primero que haces es declarar: Señor, hoy habito bajo tu abrigo, hoy proclamo tu protección sobre mi vida, sobre mi familia y sobre tu iglesia, lo que estás haciendo es levantar un muro espiritual que el enemigo no puede traspasar. Y aunque él intentará susurrar dudas, colocar obstáculos y recordarte tus fracasos, cada vez que respondes con la palabra de Dios, estás debilitando sus ataques y fortaleciendo tu fe, porque el poder no está en lo que sientes, sino en lo que declaras con convicción. Y si perseveras en esa práctica, verás cómo poco a poco las cadenas se rompen de manera definitiva, cómo las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, cómo las cargas que parecían eternas desaparecen y dan paso a una libertad que no habías conocido. Y esto no solo impactará tu vida personal, sino también la de los que te rodean, porque tu testimonio se volverá un faro que iluminará a otros que hoy están en la misma oscuridad en la que tú estuviste. Y cuando ellos vean que no te rendiste, que perseveraste, que decidiste habitar bajo el abrigo del Altísimo, también creerán que es posible, y de esa forma tu proceso personal se convertirá en una fuente de restauración para muchos, y así es como Dios multiplica la obra. Lo que comenzó como tu liberación termina siendo la liberación de otros a través de tu fe. Y por eso quiero que lo entiendas con toda la fuerza de tu espíritu. Lo que viene ahora para ti no es un camino fácil ni libre de pruebas, porque la fe verdadera no se mide en la ausencia de tormentas, sino en la capacidad de mantenerte de pie en medio de ellas. Pero a diferencia de antes, ahora ya no estarás solo. Ahora tienes armas espirituales que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora cuentas con la autoridad de proclamar que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahora puedes caminar con la certeza de que el Señor es tu refugio, tu castillo y tu fortaleza. Y aunque las pruebas intenten sacudirte, dentro de ti habrá una convicción tan profunda que no se derrumbará, porque no estará fundada en emociones cambiantes, sino en la palabra eterna que nunca falla. Y esa convicción será la que te permitirá mirar al enemigo a los ojos y decirle con autoridad que ya no tiene poder sobre ti, porque tu vida está escondida en Cristo y todo lo que Él venció en la cruz es ahora tu herencia. Y mientras caminas en esa verdad, verás que los ataques que antes te tumbaban ahora solo te hacen más fuerte, que los desiertos que antes te secaban ahora se convierten en lugares de encuentro con Dios, que los silencios que antes te confundían ahora se convierten en espacios donde escuchas su voz con mayor claridad, porque cuando eliges permanecer bajo su abrigo,
nada de lo que el enemigo intente puede apartarte de su amor. Y ese amor es tu garantía eterna de que el proceso de restauración en tu vida no se detendrá hasta que veas cumplidas todas sus promesas. Y si ya has comprendido que lo que Dios está desatando en tu vida no se detiene aquí, sino que apenas está tomando forma, entonces debes recibir con todo tu corazón la siguiente parte de esta palabra, porque ahora el Espíritu Santo quiere conducirte a un nivel de revelación más alto donde entiendas que tu restauración no solo es para ti, sino que también es para bendecir a otros. Y este es un punto que muchas veces olvidamos, porque cuando hemos vivido ataduras y cadenas que nos han pesado tanto, lo primero que pensamos al recibir libertad es en nuestro propio alivio. Pero Dios es tan sabio y tan perfecto que nunca obra en alguien sin tener en mente a todos los que rodean a esa persona. Por eso Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, porque la obra que Él hace en nosotros no se queda encerrada, sino que se proyecta hacia afuera. Y si has sentido que tu vida se ha estado quebrando por dentro, quiero que sepas que esa misma grieta que el enemigo quiso usar para destruirte será la ventana por la que otros verán el poder de Dios obrando en ti. Y cuando eso ocurra, tu proceso dejará de ser solo tuyo y se convertirá en testimonio vivo, porque la restauración que Dios está trayendo a tu espíritu es demasiado grande como para quedarse contenida. Tiene que fluir, tiene que expandirse, tiene que alcanzar a quienes hoy están viviendo lo mismo que tú estabas viviendo y que necesitan saber que hay esperanza, y esa esperanza eres tú proclamando con tus labios lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque Apocalipsis dice que ellos vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y tu voz será una herramienta para derrotar al adversario, no solo en tu historia, sino también en la de quienes te rodean. Y quiero que lo visualices con toda la fuerza de tu fe. Imagina por un momento cómo tu vida comienza a convertirse en un río que fluye y toca la vida de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de cada persona que Dios pone en tu camino. Porque cuando permites que la restauración no se quede solo en ti, sino que fluya hacia afuera, lo que antes eran conversaciones superficiales comienzan a convertirse en momentos de luz. Lo que antes eran relaciones marcadas por la frialdad empiezan a ser relaciones transformadas por la compasión. Lo que antes eran discusiones sin sentido se transforman en oportunidades para sembrar paz. Y así como la sangre de nuestros hermanos en Nigeria clama al cielo, tu vida restaurada clama a la tierra, recordando a todos que Dios sigue vivo, que Él no ha cambiado, que su poder no se ha debilitado, y aunque este mundo se esté llenando de oscuridad, tu testimonio se convierte en lámpara encendida que no se puede esconder, porque el fuego que Dios pone en ti no es un fuego para guardarlo en secreto, es un fuego para encender a otros. Y si lo entiendes, entonces comprenderás que tu restauración es también tu llamado, y tu llamado es también tu misión. Y tu misión es ser un instrumento vivo en las manos de un Dios que quiere usar lo que parecía roto para edificar, lo que parecía perdido para rescatar, lo que parecía muerto para resucitar, porque ese es su estilo: levantar de lo vil lo glorioso, levantar de lo rechazado lo escogido, levantar de las cenizas lo eterno. Y tú eres parte de ese plan. Y aunque ahora mismo puedas sentir miedo o incredulidad, y te preguntes cómo podrías ser usado por Dios si apenas estás recuperando tus fuerzas, quiero que recibas esta verdad. No se trata de tu capacidad ni de tu experiencia, se trata de la unción que ha sido depositada sobre ti en este momento, porque la unción no espera a que seas perfecto. La unción desciende sobre los que deciden rendirse y obedecer. Y aunque tu voz tiemble, aunque tus pasos sean inseguros, aunque tu fe todavía esté creciendo, Dios ya puede usarte como canal de bendición, porque lo único que Él necesita es un corazón dispuesto. Y si tú hoy dices: Señor, aquí estoy, úsame aunque no me sienta suficiente, entonces Él tomará tu vida y hará cosas que ni siquiera imaginaste. Y lo que antes era una cicatriz se convertirá en señal de victoria. Lo que antes era una lágrima se convertirá en semilla de gozo. Lo que antes era silencio se convertirá en proclamación de esperanza. Porque ese es el Dios que obra en lo imposible. Y cuanto más débil te sientas, más fuerte se manifestará su poder en ti. Y por eso el apóstol Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque había entendido que la restauración no se trata de recuperar tu fuerza humana,
sino de depender completamente de la fuerza sobrenatural que viene de lo alto. Y esa fuerza ya está obrando en ti mientras escuchas esta palabra. Y esa fuerza será suficiente para levantarte, para sostenerte y para convertirte en un testimonio vivo de lo que significa caminar bajo el abrigo del Altísimo. Y si ya entendiste que tu restauración no se limita a ti mismo, sino que es una corriente viva que debe fluir hacia los demás, ahora es el momento en que el Espíritu Santo quiere conducirte todavía más profundo. Porque lo que Dios busca en ti no es solo alguien que haya recibido sanidad y libertad, sino alguien que se convierta en testigo fiel y portavoz de su poder. Alguien que con su propia vida pueda demostrar que la palabra no vuelve vacía y que cada promesa se cumple. Porque el mundo está lleno de voces que hablan de derrota, de miedo y de desesperanza. Pero escasean las voces que con autoridad espiritual puedan declarar que Dios sigue siendo refugio, que su sombra aún cubre, que su nombre todavía libera, y esa voz puede ser tú si decides caminar de aquí en adelante en la plenitud de la verdad que acabas de recibir. Porque lo que hoy sientes no es emoción pasajera, sino el sello del Espíritu marcando tu corazón para que no regreses jamás a las cadenas que te retenían. Y esa marca será visible cuando te levantes cada día y recuerdes que no fuiste llamado a sobrevivir, fuiste llamado a vencer, que no fuiste diseñado para arrastrar un vacío eterno, fuiste creado para estar lleno del fuego de Dios. Y ese fuego, cuando se enciende en ti, no solo ilumina tu camino, sino que ilumina los caminos de quienes se crucen contigo. Y así tu vida se vuelve testimonio, tu historia se vuelve mensaje, tus heridas se vuelven enseñanza, porque aquello que parecía maldición se transforma en plataforma desde la cual proclamarás que Cristo es suficiente. Y mientras más lo proclames, más fuerte será la corriente que saldrá de tu interior como ríos de agua viva. Y quiero que visualices lo que significa ese río, porque un río nunca se queda quieto ni encerrado, siempre busca expandirse, siempre abre caminos, siempre transforma los paisajes por los que pasa, y así también tu vida restaurada debe convertirse en un cauce que lleva vida donde antes había muerte, esperanza donde antes había desolación, fe donde antes había incredulidad. Y aunque tal vez pienses que tus pasos son pequeños y que tu voz no es fuerte, recuerda que no se trata de ti, sino del poder de Dios fluyendo a través de ti. Porque Él dijo en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y si su espíritu está en ti, entonces nada puede detener lo que ya comenzó. Y así como un río rompe las piedras más duras con su constancia, así también la palabra en tu boca, proclamada cada día con fe, romperá las cadenas más antiguas y deshará las maldiciones más persistentes. Y cuando eso suceda, no solo tú lo notarás, también lo verán los que te rodean. Y ellos preguntarán qué pasó contigo, por qué ya no eres el mismo. Y será allí donde tendrás la oportunidad de dar testimonio y decir que fue Dios, que fue su palabra, que fue su presencia. Y entonces tu restauración se multiplicará en otros, y tu libertad será semilla de libertad para los que estaban mirando en silencio. Porque lo que el enemigo intentó usar para destruirte se convertirá en el instrumento con el cual Dios edificará su reino en los corazones de muchos. Y no te sorprendas si después de este mensaje comienzan a levantarse pruebas más intensas, porque el enemigo no soporta ver que un hijo de Dios se levante con autoridad y tratará de sembrar en ti la duda, la distracción y el cansancio. Pero quiero que entiendas que cada vez que esas pruebas lleguen, serán confirmación de que vas por el camino correcto, porque las tinieblas no se resisten a lo muerto, sino a lo vivo. No pelean contra lo apagado, sino contra lo encendido. Y si tú estás sintiendo ataques, es porque hay un fuego real dentro de ti que el enemigo no soporta. Y allí es donde debes recordar lo que aprendiste hoy. Habita bajo el abrigo, proclama la palabra, cierra las puertas al enemigo y sobre todo persevera. Porque la victoria no es de los que empiezan con emoción, sino de los que terminan con fe. Y si tú perseveras, verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Y no solo en lo espiritual, sino también en lo material, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud. Porque la palabra de Dios es integral y cuando Él restaura, lo hace por completo. Y aunque el enemigo intente convencerte de que nada está cambiando, la verdad es que el cambio ya empezó. Y cada día que permanezcas bajo la sombra del Omnipotente,
será un día más en el que la oscuridad retrocede y la luz avanza, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y si ya comprendiste que las pruebas no son señal de abandono, sino evidencia de que el fuego de Dios está ardiendo dentro de ti, ahora necesitas escuchar con claridad lo que sigue, porque la batalla espiritual que enfrentas no tiene el objetivo de destruirte, sino de afirmarte. Porque cuando el enemigo ataca y tú respondes con fe, lo que en realidad sucede es que tus raíces se hunden más profundo en la presencia de Dios. Y esa firmeza que hoy parece dura de alcanzar es la que te sostendrá en los próximos capítulos de tu vida. Porque si permaneces fiel aún en medio de la tormenta, descubrirás que cada lágrima que derramas no cae en vano, sino que riega la tierra de tu propósito. Y aunque al principio no lo veas, pronto brotarán frutos de justicia, de paz y de victoria, que darán testimonio de que tu Dios nunca te dejó. Y esta es la razón por la que tantos creyentes que han pasado por persecución, como nuestros hermanos en Nigeria, no se han rendido, porque entendieron que su dolor no era señal de derrota, sino semilla de una gloria mayor. Y esa misma gloria está siendo sembrada en ti mientras perseveras. Y por eso no debes temer a las luchas que están delante de ti, porque en cada batalla que enfrentes hay un entrenamiento invisible que te está formando para soportar cargas más grandes, para interceder con mayor autoridad, para proclamar con más convicción, porque mientras más fuerte es la oposición, más clara será la manifestación del poder de Dios en tu vida. Y cuando esa manifestación se haga evidente, tú mismo reconocerás que todo valió la pena, porque nada de lo que sufriste se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en ti. Y quiero que lo recibas con toda la fuerza de tu fe. Lo que Dios está haciendo contigo no se detiene en tu restauración personal, porque Él no solo quiere sanarte a ti, quiere levantarte como un intercesor, como un guerrero, como alguien que sepa ponerse en la brecha por otros, porque esta batalla espiritual no es únicamente tuya, también es la de tus hijos, la de tu familia, la de tus generaciones. Y si tú hoy decides levantarte y cerrar las puertas que el enemigo abrió, estarás cambiando la historia de los que vienen detrás de ti, porque muchas de las cadenas que llevabas encima eran cadenas generacionales, maldiciones que se repetían de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y Dios hoy te dice que tú serás el eslabón donde todo se rompe, que tú serás el punto donde la historia cambia, que tus hijos no tendrán que vivir lo que tú viviste, que ellos heredarán libertad y no esclavitud, victoria y no derrota, bendición y no maldición. Y esa promesa se activa cuando decides tomar en serio tu posición espiritual, porque ya no eres alguien débil a merced de las tinieblas. Eres un hijo de Dios con autoridad para atar y desatar, para proclamar vida sobre tu casa, para declarar victoria sobre tu linaje. Y esa autoridad no es simbólica, es real, porque fue otorgada por Cristo mismo cuando dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y si Él lo dijo, entonces tú puedes creer que ninguna arma forjada prosperará contra ti, ni contra los tuyos. Y ahora quiero que pienses por un instante en lo que significará tu testimonio cuando empieces a caminar con esa autoridad. Porque no solo tú serás libre, sino que otros verán la transformación y dirán: si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Y de esa manera se multiplicará la fe, porque el reino de Dios avanza cuando alguien se atreve a creer y a proclamar. Y ese alguien hoy eres tú, porque esta palabra no cayó en terreno equivocado, sino en un corazón que estaba listo para recibirla. Y aunque el enemigo intente convencerte de lo contrario, aunque te diga que no tienes fuerzas, que eres indigno, que nunca podrás sostener lo que has recibido, la verdad es que la gracia de Dios es suficiente, que su poder se perfecciona en tu debilidad, y que lo único que necesitas es seguir diciendo: sí, Señor, aquí estoy, sigo creyendo, sigo proclamando, sigo confiando. Y mientras lo hagas, aunque a veces sea con lágrimas, aunque a veces sea con miedo, aunque a veces sea con el corazón temblando, Dios se encargará de hacer el resto, porque no se trata de tu capacidad, sino de su fidelidad. No se trata de tu perfección, sino de su gracia. No se trata de lo que puedes hacer por ti mismo, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y si lo crees y permaneces, tu vida entera será un altar vivo que glorificará su nombre.
Y si hasta aquí ya has visto cómo Dios empieza a abrir tus ojos, entonces entiende que lo que sigue no es simplemente un consejo más, sino un llamado urgente a que no dejes que lo que has recibido se apague con el paso de los días, porque la estrategia más astuta del enemigo no siempre es atacar con violencia. Muchas veces es esperar pacientemente a que tu fervor se enfríe, a que la rutina te adormezca, a que la llama que hoy sientes se convierta en una brasa débil. Y es por eso que el Espíritu Santo te recuerda que este fuego debe mantenerse vivo a través de una decisión constante, porque el fuego de Dios no se conserva con emociones pasajeras, sino con la leña diaria de la oración, de la palabra, de la obediencia. Y si cada mañana decides levantar tu voz y proclamar que el Señor es tu refugio, si cada noche decides cerrar tus ojos y entregar en sus manos tus cargas, si en cada batalla eliges responder con la Escritura en vez de con quejas, entonces estarás alimentando esa llama hasta que se convierta en un incendio espiritual que nada podrá apagar. Y ese fuego será lo que marque la diferencia entre una fe superficial y una fe verdadera. Porque el enemigo no teme a quienes sienten emociones fuertes por un rato, pero tiembla delante de aquellos que día tras día, sin importar cómo se sientan, deciden permanecer firmes en la presencia de Dios. Y esa firmeza es la que te hará avanzar. Esa firmeza es la que romperá definitivamente los ciclos que antes te ataban. Esa firmeza es la que levantará tu vida como una señal viva de que Dios sigue siendo poderoso y que su palabra nunca falla. Y aquí quiero que entiendas algo aún más grande. El fuego que Dios pone en ti no es solo para sostenerte, sino también para proteger y encender a los que están a tu alrededor. Porque aunque no lo veas, muchas personas cercanas a ti están esperando una señal, están esperando que alguien se levante, están esperando que alguien sea lo suficientemente valiente para proclamar lo que ellos mismos no se atreven a decir. Y tú serás ese alguien si eliges responder a este llamado, porque no tienes que ser perfecto ni tener todas las respuestas. Lo único que necesitas es caminar con autenticidad, con una fe real que se note en tus palabras, en tus decisiones, en la manera en la que enfrentas las pruebas. Porque cuando tu familia vea que ya no reaccionas como antes, cuando tus amigos noten que tu confianza ahora no se quiebra con cualquier tormenta, cuando tus hijos vean que tu oración se ha vuelto firme y constante, ellos mismos comenzarán a creer, porque tu testimonio será más fuerte que 1000 sermones. Y eso es lo que el enemigo teme, que tu vida se convierta en una predicación viviente, en una luz que no puede ser escondida, en una señal que apunte al Dios verdadero. Y por eso te ha atacado tanto, por eso ha querido quebrarte, porque sabía que si tú te levantabas en fe, serías un peligro para su reino de tinieblas. Pero lo que no contaba es que el mismo Dios que levantó a David en el campo, que fortaleció a Elías en el desierto y que restauró a Pedro después de su caída, es el mismo que hoy te está levantando a ti. Y si Él lo hace, nada ni nadie podrá detenerte. Y quiero que recibas esta verdad como un decreto profético sobre tu vida. De aquí en adelante nada volverá a ser igual, porque aunque las circunstancias externas sigan siendo las mismas, tu interior ya fue transformado. Y cuando el interior cambia, lo exterior tarde o temprano tendrá que alinearse, porque la luz que Dios encendió en ti no puede ser contenida. Y aunque el enemigo intente oscurecerla, la palabra declara que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y tú eres esa luz ahora mismo, y tu fe será probada, sí, pero también será glorificada, porque cada vez que resistas, cada vez que te levantes, cada vez que proclames la verdad en medio de la tormenta, estarás acumulando victorias invisibles que pronto se manifestarán de manera visible, y esas victorias serán el testimonio que marcará tu generación. Porque tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus amigos verán que en tu vida hubo un antes y un después, que hubo un día en que decidiste creer de verdad, que hubo un momento en que dijiste basta y rompiste las cadenas, que hubo un instante en que proclamaste la palabra con autoridad y todo empezó a cambiar, y ese instante es hoy. Y aunque al salir de aquí el mundo siga igual, tú ya no eres el mismo, porque la semilla de Dios está plantada en tu interior y dará fruto, y no será poco fruto, sino abundante, porque el mismo Dios que comenzó la obra en ti, la perfeccionará hasta el final.
Y esa es la promesa que hoy debes abrazar con todo tu corazón. Y si ya has entendido que lo que Dios ha sembrado en ti es una semilla que dará fruto abundante, ahora escucha con atención, porque esta parte es crucial, porque la semilla no está llamada a quedarse escondida en la tierra ni a morir en el silencio, sino a crecer, a extenderse, a dar sombra y a multiplicarse. Y ese crecimiento solo ocurre cuando te mantienes conectado con la fuente, porque la palabra dice en Juan 15 que separados de Él nada podemos hacer. Y eso significa que aunque hayas recibido revelación, aunque hayas sentido fuego, aunque hoy te levantes con un nuevo espíritu, si no permaneces en la presencia de Dios, el enemigo intentará nuevamente secar tu raíz. Por eso la clave ahora es habitar y no visitar, permanecer y no solo emocionarte por un instante, porque la fe no es un chispazo que se enciende y se apaga. La fe es un fuego continuo que se aviva cada día con la oración, con la meditación de la Escritura, con la decisión de elegir a Dios, aun cuando la carne quiera rendirse. Y si logras entender esto, entonces ya no vivirás de experiencias aisladas, sino de una relación continua. Ya no vivirás de recuerdos de lo que Dios hizo en un servicio o en una oración poderosa, sino de la certeza de que cada día, en lo pequeño y en lo grande, su Espíritu está contigo, y esa permanencia será lo que te blindará contra los ataques del enemigo, porque la tormenta vendrá, pero tu raíz será tan profunda que no habrá viento que pueda arrancarte, y cuando otros caigan, tú seguirás en pie, no por tu fuerza, sino porque decidiste permanecer bajo el abrigo del Altísimo, y esa decisión marcará el destino de tu vida y de tu casa. Y quiero que lo recibas con la misma seriedad con la que lo estoy diciendo. Permanecer en Dios no es una opción secundaria, es un asunto de vida o muerte espiritual, porque hay quienes escuchan la palabra, se llenan de entusiasmo por un tiempo, incluso proclaman con fervor, pero al no tener raíces, cuando viene la prueba se apartan, y esa es la estrategia que el enemigo quiere usar contigo, hacerte creer que lo que sientes hoy es suficiente, que ya no necesitas buscar más, que ya recibiste lo que necesitabas. Pero eso es una mentira peligrosa, porque la verdadera fortaleza no está en lo que recibiste una vez, sino en lo que sigues recibiendo día tras día. Y aquí está la diferencia entre los que avanzan y los que retroceden. Los que avanzan son los que entienden que la relación con Dios no se trata de un evento, sino de un estilo de vida. Y por eso te digo que si quieres ver la gloria de Dios manifestada de manera continua, no puedes conformarte con haber sentido su presencia en este momento. Tienes que aprender a buscarlo en lo secreto, en tu habitación, en tu caminar diario, en cada decisión que tomes. Porque ahí es donde se forma la verdadera fe, no en la multitud, sino en lo íntimo, no en lo visible, sino en lo oculto. Y cuando aprendes a vivir así, tu vida entera se convierte en un altar que el enemigo no puede tocar, porque está rodeado por la presencia del Dios Todopoderoso. Y aquí viene algo aún más profundo. Cuando decides permanecer, cuando decides hacer de la presencia de Dios tu morada y no tu visita, comienzas a experimentar una transformación que va más allá de tus emociones, porque ya no reaccionas como antes, ya no piensas como antes, ya no decides como antes, porque el Espíritu Santo empieza a renovar tu mente, a limpiar tu corazón, a dirigir tus pasos, y esa transformación no solo la notas tú, también la nota tu familia, tus amigos, incluso aquellos que te criticaban, porque ven en ti un cambio real y aunque no lo entiendan, no podrán negarlo. Y eso es lo que dará poder a tu testimonio, porque mientras antes eras alguien que vivía bajo ataduras y maldiciones, ahora serás alguien que camina en libertad y en victoria. Y esa libertad no será frágil ni pasajera, será firme porque está sostenida en la palabra, será sólida porque está enraizada en Cristo. Será duradera porque no depende de tus fuerzas, sino de su gracia. Y cuando llegues a ese punto, te darás cuenta de que lo que Dios comenzó contigo no era solo para ti, sino para impactar a muchos más, porque tu proceso, tu liberación, tu transformación se convertirá en la evidencia de que Cristo sigue vivo y sigue obrando en quienes se atreven a creer. Y esa evidencia será una luz que alumbrará a otros que hoy están en tinieblas. Y gracias a tu decisión de permanecer, otros también serán libres. Y si comprendes que tu decisión de permanecer no solo transforma tu vida, sino que se convierte en un faro que ilumina a otros, entonces debes entender que lo que Dios ha empezado contigo es parte de un plan mucho más grande.
porque tu proceso de sanidad interior, tu restauración, tu liberación y tu levantamiento no son un fin en sí mismos. Son la señal de que Dios te está posicionando para ser un testigo vivo en medio de un mundo que se está desmoronando. Porque mientras muchos se hunden en el miedo, en la desesperanza y en la confusión, tú te levantarás como alguien que no habla solo de lo que cree, sino de lo que ha experimentado en carne propia. Alguien que puede decir: yo también estuve ahí, yo también lloré, yo también me sentí atrapado, yo también pensé que no había salida, pero Cristo me encontró, me liberó, me restauró y me dio un nuevo comienzo. Y ese testimonio será tan poderoso que romperá argumentos, que derribará incredulidad, que encenderá fe en corazones endurecidos, porque nada tiene más poder que la palabra de alguien que fue transformado por Dios. Y ahora mismo el Espíritu Santo te está mostrando que lo que vives no es casualidad, que cada lágrima y cada herida serán parte de un testimonio que levantará a otros, y aunque no lo entiendas del todo, lo que hoy parece tu mayor dolor mañana será tu mayor autoridad, porque nadie puede hablar de cadenas rotas si nunca estuvo atado, nadie puede hablar de luz si nunca conoció la oscuridad, y tú eres ese instrumento que Dios está formando en el fuego para que seas útil en su reino, porque tus cicatrices serán el lenguaje que otros corazones heridos entenderán. Y cuando hables, no hablarás solo desde el conocimiento, hablarás desde la experiencia. Y eso es lo que hará que tu voz resuene con tanta fuerza que ni el enemigo podrá callarla. Y aquí es donde debes levantar aún más tu fe, porque si Dios ya te ha mostrado que lo que vives es parte de un proceso mayor, entonces entiende que el enemigo intentará intensificar su ataque, porque no se quedará de brazos cruzados viendo cómo te levantas, viendo cómo recuperas lo que perdiste, viendo cómo inspiras a otros. Por eso debes estar alerta y vigilante, porque la palabra dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta no es una advertencia para asustarte, sino para despertarte, porque el enemigo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo entregues. Él no puede destruirte porque Cristo ya lo venció en la cruz, pero puede engañarte, puede susurrarte mentiras, puede intentar hacerte dudar, puede intentar convencerte de que no has cambiado, de que todo volverá a ser como antes, de que tu oración no tiene poder, de que tu fe es débil. Y si le crees, si bajas la guardia, si dejas de proclamar, entonces poco a poco volverá a tomar terreno en tu vida. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo que no permitas que eso ocurra, que no te duermas, que no retrocedas, que te mantengas firme en la verdad, porque aunque el león ruja, tú perteneces al león de la tribu de Judá, y ese rugido es más fuerte, más poderoso, más eterno que cualquier mentira del enemigo. Y mientras permanezcas bajo la cobertura de Dios, nada ni nadie podrá tocarte, porque escrito está: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Y ese abrigo es tu escudo, esa sombra es tu refugio, y en ella ninguna maldición puede prosperar. Y quiero que lo tomes en serio, porque este no es un mensaje pasajero que escuchas y olvidas. Este es un decreto sobre tu vida, una palabra que se activa cuando decides creerla, porque hay un mundo espiritual alrededor tuyo que se mueve de acuerdo a lo que declaras con fe. Y cuando abres tu boca y proclamas la palabra de Dios, los cielos responden, las cadenas se rompen, las puertas se abren y las tinieblas retroceden. Pero si callas, si te conformas, si solo guardas lo que escuchaste en tu mente sin llevarlo a tu boca ni a tu corazón, entonces no verás el fruto, porque Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que significa que tus palabras tienen peso eterno, que lo que declaras en fe tiene autoridad, que lo que proclamas en el nombre de Jesús se convierte en un arma invencible contra el enemigo. Y por eso hoy te desafío a que no te quedes en silencio, a que no guardes esta verdad solo para ti, a que declares en voz alta que eres libre, que eres restaurado, que eres protegido, que eres un hijo amado de Dios, y que no hay cadena ni maldición que pueda retenerte. Y mientras lo declares,
mientras lo proclames con fe, algo se moverá en lo invisible, porque así funciona el reino, no con fuerza humana, no con armas carnales, sino con el poder de la palabra y la autoridad del Espíritu Santo. Y si lo crees y lo haces, pronto verás milagros, pronto verás respuestas, pronto verás lo que parecía imposible convertirse en realidad delante de tus ojos. Y entonces sabrás que esta palabra no fue solo un mensaje más, sino un punto de quiebre en tu vida.